En el hielo oscuro de Niflheim, donde reinaba el caos, de las profundidades del nada surgió una entidad malvada, Loki. Loki, el personaje enigmático, es uno de los protagonistas de las historias noruegas, juega el papel de dios del truco, agregando una capa de complejidad y intriga a la mitología. A veces transformando amigo en enemigo y viceversa, agitando el vaso de las historias legendarias. Loki, una figura enmascarada en misterio, se distingue de la estimada Aesir, los dioses de Asgard. En cambio, sus raíces se remontan al reino de los Jotnar, seres colosales que a menudo se oponen al divino. Loki ya era fuego y hielo desde el momento en que nació. En el reino de Asgard, la presencia de Loki es una dualidad, un interior con la mirada de un outsider, que encarna el caos en medio de la ansia del mundo por el orden. Loki, el dios de maltrato y truco, una figura compleja y enigmático en la mitología norvegesa. Nuestra prioridad principal es Loki, el trucista de Asgard. Su cambio de forma es único, puede cambiar su sexo y transformarse en cualquier humano o animal que quiera. Loki, conocido por su sabiduría y astucia, a menudo se encontraba entre ayudar y obstaculizar a los dioses y deusas de Asgard. Loki era tan impredictable como las tormentas de los mares del norte, a veces prestando ayuda a los dioses, su malvado de naturaleza temporalmente suprimida, pero tan rápido como éste podía recurrir contra ellos, su astucia y engaño causando un caos incalculable. Loki tiene un carácter complejo y cada vez más cambiante que es el hilo malvado de todo el mito nórdico. En el panteón nórdico, Loki era un trucista, un catalizador del caos, que desencadenó efectos de ondas que formaron profundamente el curso de los acontecimientos. Loki, el famoso traidor de la mitología noruega, a menudo traía la risa entre los encuentros celestes de los dioses. Loki, el dios del truco, el que disfruta del caos, juega su mano, desestabilizando el orden del cosmos, presionando al mundo hacia el caos y el conflicto y, en última instancia, el final del mundo, Ragnarok. Las complejas historias de la mitología noruega están estrechamente ligadas a la figura enigmático de Loki, un dios de truco conocido por su astucia y maltrato. En las profundidades de Asgard, Loki inventa un ingenioso plan para robar las mazas de la inmortalidad, protegidas por el enigmático Idun, en un acto atrevido de truco y engaño. En cambio de su libertad, Loki conspiró con el gigante para entregar a Idun, el guardián de las mazas de la juventud. Los dioses de Asgard han comenzado a envejecer prematuramente como su principal fuente de juventud, es decir, falta Idun, que normalmente les proporcionaba las mazas de la juventud eterna. En esta historia de astucia y truco, la capacidad supernatural de Loki para cambiar su forma desempeñaría una vez más un papel fundamental. En una furia, Thor, el dios del Thunder, pasa por el palacio de Asgardian amenazando a Loki. Para aliviar su furia, Loki convence a los ingeniosos Terpas, Brokt y Sindri, de crear una magnífica corona de oro que mágicamente crece tan dulce como su pelo original. Como traitor de los dioses, convenció y engañó a Brokt y Sindri, dos hermanos trilingües especializados, para crear el martelo poderoso de Thor, Mjolnir. Loki, con su malevolente naturaleza, dio a luz a niños monstruosos, entre ellos Fenrir, un colosal lobo con ojos ardentes y dientes de gran densidad. En un reino de mitos y lecciones antiguas, los dioses de Asgard se temen del colosal lobo Fenrir,
cuyo poder crudo amenaza el tejido de su hogar celestial. Desesperados, ellos aceptan, TYR, el dios de la guerra sin temores, avanza y coloca su mano derecha en la monstruosa machada de Fenrir. TYR, el dios valiente de la guerra, sacrifica valientemente su mano, mostrando una determinación invariable frente a la adversidad. Está encadenado por los de Dios y en una sola contradicción. Loki, el astuto trucista, se encuentra en la guisa inesperada de una marea, con el objetivo de perturbar el estalo de un gigante colosal en una apuesta que probaría la potencia de los dioses. Y lo inimaginable ocurre. Loki se produce durante su castigo y da a luz a Sleipnir, un caballo de 8 pies. Odín busca un caballo mágico para llevarlo a la batalla, y el astuto Loki entrega a Sleipnir, un caballo de 8 pies nacido de la unión del malvado dios y la gigantesa Svadilfari. El acto más infame de Loki es su papel en la muerte de Baldar, el querido dios de la luz, insta el narrador. Loki, impulsado por su imbella venenosa, creó un plan mortal para poner fin a la inmortalidad de Baldar, que buscaba conocer la única cosa que podía perjudicar al dios radiante. El Mistletoe. La muerte brutal de Baldar desencadena una serie de acontecimientos trágicos que culminan en Ragnarok, la oscuridad de los dioses y el final del mundo tal como lo sabían. Loki sin transigencia, un claro contraste con la tristeza solemne de la Aesir, lo aísla aún más, fortaleciendo su camino de estrangulación. Sus conspiraciones viciosas llevan a muchas muertes y los deuses deciden que su maltrato ya no puede tolerarse. Lokis caprichos malvados le habían llevado finalmente a un destino terrible, ya que las consecuencias de su traición le habían llegado como una tormenta recíproca. Como castigo por la muerte del amado Baldar, los dioses pecharon a Loki con las entrañas de su hijo Narfi y le pecharon sobre 3 rocas agujas con una serpente. Veneno que le derramaba veneno en los ojos. Loki, el astuto y malvado dios de la mitología noruega, fue finalmente capturado y amarrado en una cueva. Lokis naturaleza sin descanso y los constantes temores causaron que la tierra se trempaba con miedo. Loki, la divinidad del Norse, tiene una larga historia de reverencia y de temer, y su papel en Ragnarok, el final del mundo, solo sirve para cementar su lugar en la mitología. A medida que la batalla cataclísmica de Ragnarok esfuerza, el astuto trucista Loki, vinculado por cadenas divinas por su traición, rompe sus cajas y aparece como un precursor del caos. Alineándose con las monstruosas fuerzas que amenazan con destruir los reinos. Loki, dios del mal, conduce su ejército leal de gigantes feroces a una catástrofe contra Heimdall, el poderoso guardián del Bifrost, mientras que el destino de Asgard está en la balanza. Inevitable choque entre orden y caos que formará el destino de su mundo. La influencia de Loki en el mundo se extendió mucho más allá de las sagas y los mitos. Su naturaleza enigmático y sus relaciones complejas han inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Loki, el enigmático dios noruego, se sitúa como una encarnación de la dualidad. Una figura compleja, su carácter danza entre luz y sombra, caos y orden. En medio de los reinos celestes de la mitología noruega, Loki emerge como un predecesor del caos, un trucista que desafía con audacia el delicado equilibrio de los deuses, pero que, paradójicamente, les ayuda en sus triunfos, demostrando el complejo interplay entre la orden y su enigmático desorden. Loki, la figura enigmática de la mitología noruega,
Un trucista, transformador de forma y el que aporta el caos. Para el horror de los de Dios, Mjolnir y acontecimientos catastróficos comenzaron a caer sobre los reinos que conducían a Ragnarok. Loki era un bobo de trucos, representado como una figura malvada. Ahora vamos a hablar del papel de Loki en la muerte de Baldr, el querido hijo de Odin y Frigg. Loki, un personaje enigmático del mundo enigmático de la mitología noruega. Conocido tanto como interior como exterior, fue el puente enigmático entre los mundos de los dioses y los gigantes. Del orden y del caos, de la luz y de la oscuridad. Loki, el dios del truco, se envuelve a través de la mitología noruega con su naturaleza compleja y imprevisible. El viaje de Loki, una historia de metamorfosis, desde el ridículo malvado al enemigo amenazante, desde un aliado confiado al adversario vencido.